Una mujer joven con su amigo entran a una discoteca luego de que ella convence al portero de que deje pasar a su amigo mal vestido. Aunque viendo esta imagen, este par de amigos estaban igualitos vestidos. Inmediatamente ella se separa de su amigo para hacer lo que tenía planeado hacer desde el primer momento, buscar un trabajo, sea como sea. ¡Qué mal servicio! ¿Qué, lo harías mejor tú? Y luego de esta escena creo que no era tan adolescente como yo creía. Cogiendo con el dueño del bar por trabajo, no me queda claro. Ese día decidí que iba a cambiar. Luego sucede un elixir, mientras escuchamos la voz de Mónica, nuestra joven folladora, reflexionando de cómo su cuerpo ha cambiado y cómo no lo debe olvidar. Para luego sorprendernos al ver una escena del crimen, la muerte de nuestra joven folladora. Su cuerpo está tirado boca arriba a la orilla de la playa, con los labios cortados. Hace muchos años hubo un asesinato similar. El culpable de esto fue puesto en prisión y ya fue liberado. Leopold, el fiscal quien lidera el caso, inmediatamente va donde este hombre, quien siente mucho miedo porque lo culpen de nuevo. No me van a inculpar de nuevo. ¿Puede imaginárselo? Quien siente mucho miedo porque lo culpen nuevamente. Él dice que se iba a casar con la mujer que se murió y diciendo que siempre fue inocente. Pero la policía encuentra una franela con sangre en su casa. Este hombre intenta huir, pero finalmente es detenido. El tipo se muestra consternado, como si fuese en realidad inocente, pero ¿cómo creerle a un posible asesino? No resistiendo lo que se le viene de nuevo. ¡Alto! ¡Alto! Y se lanza por una ventana en cuanto pudo. El jefe de Leopold quiere cerrar el caso al considerar que el asesino ya se murió. Leopold, inconforme, considera que no se confirmó que él fue realmente el asesino y obvio, no se quedará tranquilo, empezando a investigar por aquí, por allá, sin la autorización de su jefe. Le fallamos, Roman. Simplemente le fallamos. Mientras tanto, los padres de Mónica están profundamente tristes. Elena, su madre, sintiéndose culpable de lo que le pasó, sumergida en el alcohol. Pero, al descubrir que su esposo representaba el dueño del bar y el novio de su hija, empieza a dudar que el hombre que murió sea el asesino de su hija. Ella, quien engaña a su esposo con el forense de la muerte de su hija, Tadeusz. Y qué pequeño el mundo es. Este forense engañaba a su esposa con ella, con Elena. Qué pequeño el mundo es. Mónica, nuestra joven asesinada, se empezó a involucrar más de lo que se debería involucrar cualquier bartender de un bar. Qué hermoso perfil. Ya que también vendía la droga y hasta iba a las torturas que realizaba el jefe de su supuesto novio, Cazar, este hombre que usaba su casa como tortura para encontrar a un Judas en su organización criminal. Este mismo hombre que llama en todo momento a Mónica como su esposa. Un día me voy a casar con ella. Así sea la novia de su subordinado. Este hombre se posiciona en la primera posición para ser el posible asesino de Mónica, viendo lo sangriento que es al torturar y matar. Va a llegar un invitado. ¡Qué maldito invitado! El supuesto novio de Mónica le hace ver que es muy tarde para escapar de Cazar. No de la casa, sino de Cazar, este hombre, quien es como el líder de una organización criminal. Cazar, quien ahora piensa en tomar por completo a Mónica, a pesar de que ella sufre solo con la presencia de este hombre a su lado. Un maniático por completo, que en este momento de la historia no entendería que él no fuera el asesino de Mónica. Ella, luego de lo que vivió, va a la policía a denunciar un abuso sexual y fue testigo de un asesinato, pero ella está sin salida. Así está ella, quien delante de la policía, este mismo hombre llama a Cazar. Y ahí Mónica descubre que el poder que tiene este hombre no tiene límites. Mónica, Sí, mamá. ¿tienes hambre? No. Buenas noches, mi amor. Spider, el nombre de este policía, es irónicamente un compañero de investigación del fiscal Leopold, claramente infiltrado de Cazar. Y Mónica completamente condenada, teniendo que confesarle todo a su padre, quien es un abogado, él teniendo que empezar a hacerle favores al corrupto de Cazar para que dejara en paz a su hija. Ella, cuando había decidido escapar del país, llegó su muerte por la persona que menos imaginábamos. Ya que Cazar insiste a su padre que no la había matado. Toda esta confesión de Roman, su padre, a Elena,
Ella al descubrir que trabajaba con Khazar, el posible asesino de su propia hija. Leopold, quien había sido cambiado de oficina debido a continuar trabajando en el caso de Mónica, se arriesga a mostrar las pruebas de los delitos que ha guardado el padre de Mónica en un pendrive de Khazar, siendo facilitado por Elena y ahora sí teniendo pruebas suficientes para detener a Khazar, quien aparentemente no solo es el asesino de Mónica, sino el asesino de muchas mujeres a lo largo del tiempo, recibiendo la visita del fiscal Leopold para que Khazar sea detenido. ¿Y los labios? No hay material biológico. Pero en este punto, no teniendo pruebas suficientes para ponerlo preso, ahí Leopold, junto con su compañero, se le ocurre revisar el locker de Spider, el policía infiltrado, quien asesina a un tipo de Khazar, evidenciando su doble identidad. Ahí encuentran una pulsera hecha con todos los labios de las víctimas de Khazar. Al final, la policía también asesina a Spider cuando este iba a ser detenido. Aún así, Khazar no reconoce haber asesinado a Mónica, además que en la pulsera no hay huellas de Mónica, dejando la posibilidad que aún haya un cabo suelto que atar. Mi hija llevaba el anillo de mi madre que tenía un rubí. El anillo, un anillo de rubí que Mónica siempre cargaba, no lo encontraron en la autopsia. Justo en la autopsia. Y justo el hijo del anestesiólogo le deja una pista a Elena respecto al anillo de rubí de su hija. El día que iba a pasar la noche con Tadeusz, el anestesiólogo, pero muy tarde se dio cuenta de esto. Y todo parecería que el anestesiólogo es el asesino, ¿no? No, el asesino es el amigo de Mónica, con el que entró en la discoteca, quien es el hijo de Tadeusz, quien en un intento de cobrar la ayuda que le está brindando a Mónica en el pasado, para ocultarse de Khazar, él quiere estar con ella por todos los medios, golpeando su cabeza repetidamente contra el piso de esta casa. Esta misma casa donde se encuentra Elena en este momento amarrada por el anestesiólogo. Qué pequeño el mundo es. Por alguna razón, este hombre también deja un exacto al lado de la silla donde está amarrada Elena, logrando soltarse. Cuando sube, el anestesiólogo le dice toda la verdad, que el amigo, su hijo, siempre quiso entregarse a la policía, y él no lo permitió, dejando el anillo a propósito para que Elena lo descubriera. Su padre simplemente armando una escena del crimen para que su hijo no fuera preso, plantando evidencia a este hombre inocente que se mató. Al terminar su relato, se dispara frente a ella. Leopold, quien también llega a esa casa luego de entender que el anestesiólogo escondía algo, cuando vio el anillo de una desconocida en una gasolinería. El amigo se entrega y así termina nuestra historia. Ah no, Leopold terminó abrazando a su hija que nunca vio pero siempre la estuvo llamando.